vamos a ver, que yo no quería hacerlo. No quería hacerlo, pero lo vi allí con los papeles en la boca. No tengo pendrive. Ni un ordenador donde guardar los archivos. Y ese trabajo ya lo puedo dar por perdido. 33 días de mi vida a la basura. Por el puto perro. Nos lo regaló Carmen, que es la prima de mi madre. Trabaja aquí en el chino de abajo. Es gracioso porque no se entera de nada. Le dice, pon las cosas ahí, ella las pone y se va para casa. Bueno, nos trae fundas de móviles y chorradas. Tengo como 15 y 20 y va bien, porque como se rompen a la mínima, pues las voy cambiando. Y es una mierda. Se llamaba Paco por Francisco de Goya, que a mi padre le gusta mucho. ¿Qué va? Que si lo maté no fue por un porro o por una raya de speed. A ver, he probado cosas, pero no fue por eso. Que lo vi allí comiéndose el único puto trabajo que me puede hacer aprobar la escuela. Y no quiero acabar en la panadería de mi madre. Estoy jodida. Pues estaba almorzando mi café y mi croissant y llega el perro por la puerta con el trabajo en la boca. ¿Y qué haces? Y todavía quedaba un trozo en el plato del croissant. El último trozo, que es el mejor, donde está todo el chocolate. Si suspendo, pues en la panadería de la abuela, que mi madre está trabajando ahí de toda la vida, está hasta los huevos y está esperando a que vaya yo y la sustituya. Se va a alegrar la jodida. Porque tiene el lumbago crónico y lo voy a tener yo también, a este ritmo. Tendría que pedir ahora al médico. ¿Cómo me siento? ¿Cómo tendría que sentirme? Pues cansada. Que me duele el lumbago. Porque después de matarle he tenido que limpiar toda la cocina. Y así un rato. Pues sí, estoy cansada. Pues ahora está en la basura. Lo he metido en una bolsa de plástico y lo he bajado a la basura. Me sabe mal, pero oye, no haberse comido 33 días de mi vida en un segundo. Además le olía muy mal el aliento. ¿Qué hago yo ahora? Podrirme en la panadería. Podrirme toda la puta vida en la panadería. Podría probar de hablar con la profe y decirle que mi perro se ha comido los deberes. Joder, que me he cargado a Paco. Mi madre se va a poner loca cuando le diga que se ha escapado mientras lo paseaba. Cojones de perro. Me miro en el espejo y soy feliz. Y no pienso nunca en nadie más que en mí. Y no pienso nunca en nadie más que en mí. Leo libros que no entiendo más que yo. Oigo tintas que he grabado con mi voz. Oigo tintas que he grabado con mi voz.
Estoy muy jodida. Va, tornar mamá que está, ¿vale? Podrirme, más podrirme. Oye, pero... Claqueta. Nunca nadie más que mí. Leo libros que no entiendo más que yo. Oigo cinta